Estamos en los muelles del Garona en Burdeos. El Garona está aquí mismo. Cuando uno lo ve en Burdeos es un río espectacular, de una anchura monumental de verdad. Pero hay que pensar que el Garona nace en el Pirineo, como un pequeño riachuelo que poco a poco va creciendo. Llega un momento en que se cae en un agujero, el Forau de Guayut, y reaparece por el lado francés. Y a partir de ahí pues va creciendo más todavía hasta que llega a Toulouse. En Toulouse ya es un señor río adulto, pero cuando llega a Burdeos es mucho más. Es prácticamente un brazo de mar. Y estamos precisamente aquí, a la orilla, muy cerca de la desembocadura. Como toma una forma curva, pues ¿qué ocurre? Pues que al muelle lo llamaron el muelle de la luna, por la forma del creciente de luna. Entonces, aunque son más antiguos, en el siglo XVIII se reforman por completo todos estos almacenes del puerto y se crea este puerto pues neoclásico, magnífico de verdad, que la UNESCO declaró, por cierto, Patrimonio de la Humanidad. Y aquí es donde se abre esta Plaza Real en época de Luis XV. Claro, la Plaza Real es un invento francés. Estamos a principios del siglo XVII y hay un rey que se llama Enrique IV. ¿Os suena lo de París bien para una misa? Bueno, pues Enrique IV, que era protestante, pues realmente para coronarse rey de Francia, pues tiene que hacerse católico. Y dice, pues oye, París, bien para una misa. Y yo pienso lo mismo. Y hasta una novena, realmente. Total, que ¿qué pasa? Pues él va a transformar París, lo va a modernizar, va a hacer muchas cosas. Y una de ellas son esas plazas reales. Una es la Plaza de los Boscos, cuadrada. Otra es la Place Dauphine, la plaza Delfina. La Dauphine era la mujer del Delfín, del heredero al trono. Es una plaza triangular. Está en la punta de la isla de la Cité, que es donde está Notre Dame, y se adapta a la forma de la punta. Tiene muchos elementos en común. Uno de ellos es que toda la superficie de la plaza es homogénea, es como si tuviera continuidad, como si fuera un solo edificio, que no lo es, es como un decorado teatral, porque uno mira los edificios y dices, van a ser perfectamente regulares, iguales unos a los otros, y no, porque muchas veces tras esa pantalla lo que hay no tiene nada que ver en cada caso, pero parece igual, ¿vale? Entonces, por un lado está eso, y por otro es que en el centro de una plaza real francesa hay una escultura del rey, muchas veces a caballo. En esas plazas que os decía, había una escultura de Enrique IV, pero luego en época de Luis XIV se hace, por ejemplo, la Place Vendôme. La Place Vendôme, también cerrada, es una plaza cuadrada, pero con las esquinas chaflanadas. Magnífica, impresionante, una joya del barroco. Ahí está el Hotel Ritz, ahí están las mejores joyerías de París, muchas cosas. Y luego está la Place de Victoire, la Plaza de las Victorias, que es circular. Pero llegamos a la época de Luis XV. Luis XIV fue tan longevo que Luis XV, su sucesor, era su bisnieto, así que imaginaos. Y con Luis XV se hacen muchas. Luis XV, cuando llega al trono, fue un rey queridísimo, le llaman el bien amado. Pero, ¿qué ocurre? Pues que luego llevó una vida tan disipada, con tantas amantes, con tanto todo, que poco a poco fue dilapidando aquella buena fama que tenía. Pero antes de eso, pues va a hacer algunas plazas reales, pero con una novedad, porque esas nuevas plazas reales son abiertas, y la primera abierta es esta de Burdeos, porque si os fijáis, veis que está cerrada por tres lados, ¿no? Pero el cuarto lado, ¿qué es? Es el Garona, es el muelle. Entonces la plaza se abre al muelle. ¿Qué ocurre? En el centro de la plaza habría una estatua de Luis XV, que ya no está, porque ahora llegó la Revolución, y con la Revolución que pasó, pues que decapitaron a los reyes de verdad, vivos, quiero decir, a Luis XVI y a María Antonieta, y decapitaron también a las estatuas, con lo cual, pues aquella estatua ecuestre del rey desapareció. Pero estuvo aquí, Pero vamos a fijarnos en la fuente que hay ahora, porque, claro, se encontraron con la plaza vacía y algo había que hacer, y al final acabaron haciendo esta fuente con las tres gracias. Veis que están las tres desnudas en la parte de arriba, ¿no? Bueno, pues cuando vino el cura de San Pedro, que es una iglesia que está aquí al lado, a bendecir la fuente, pues ¿qué ocurrió? Pues que el hombre dijo una frase, estuvo inspirado, porque dijo, a mí me gusta más bendecir santos, pero aquí bendigo senos, porque santos y senos, o sea, pechos, en francés se pronuncia exactamente igual, san. Entonces, claro, pues veis que están las tres desnudas, con los pechos al aire, dijo, hombre, yo hubiera preferido bendecir santos, san, pero me ha tocado bendecir senos, san. Así que el hombre, pues se quedó con todos, y se partieron de la risa. Pero ya digo, inicialmente ahí quien estaba era Luis XV. Bueno, la Plaza Real ya no se llama Plaza Real, porque ya no hay reyes en Francia, pero sigue siendo absolutamente monumental, sigue siendo un viaje a la Francia de Luis XV. Por cierto, la siguiente Plaza Real, también abierta, siguiendo el modelo de Burdeos, fue la Plaza de la Concordia de París. La Plaza de la Concordia tiene un elemento más, y es que, claro, el Sena no es tan ancho como el Garona, ni mucho menos, e incorporó el río, de forma
que la plaza tiene 4 lados, 3 en la orilla del río y uno que es la Asamblea Nacional en la orilla de enfrente, de forma que el río pasó a formar parte de la plaza. Por cierto, el arquitecto que hizo la Plaza de la Concordia es el mismo que había hecho esta plaza de aquí, Gabriel, Jacques Ange Gabriel, de Santiago Ángel Gabriel, Gabriel es el apellido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que él hizo, por ejemplo, esos guardamuebles fantásticos que hay en la Plaza de la Concordia. Uno ahora es el Hotel de la Marina y otro el Hotel Crillon, uno de los más lujosos del mundo. Pero si os fijáis en esto que hay aquí en Burdeos, pues realmente la escala es más pequeña, pero el estilo es el mismo. Entonces es maravilloso ver cómo va evolucionando ese modelo de la Plaza Real y cómo esto es un paso importantísimo. La primera Plaza Real abierta de Francia. Hasta entonces, todas cerradas.